Hey familia, bendiciones, ¿cómo están? Un abrazo a todos aquí a la distancia. Feliz de poder entregar una carga, en el buen sentido, en relación a la palabra que el Señor nos está dando en este espacio que Dios nos ha movido a llamarle limpiando la casa. Y creemos que es un espacio al cual Dios nos está moviendo a traer enseñanzas, a traer reflexiones y también proyección profética. De hecho, pues entonces es un espacio profético, como un anticipo, como una preparación para lo que entendemos Dios está y quiere hacer. Recordemos que siempre que Dios se propone generar un cambio, generar una transformación, siempre que Dios quiere hacerlo, hay un proceso que se libra, hay un proceso, sí, pero también un proceso que contiene ciertas características, y lo que yo quiero compartirle hoy es parte de ese proceso, que es un anticipo a lo que Dios quiere hacer, un anticipo a lo que Dios va a hacer. Hemos estado oyendo a través del tiempo palabras proféticas que Dios ha traído. Tal vez podría yo mencionar los últimos 20 años de una manera así muy fuerte, muy intensa, justo por el despertar profético, muchas palabras proféticas que han venido. Y a veces la gente se pregunta, pero tanta palabra y no hay cumplimiento. El tema no es ese, el tema no es el cumplimiento. Muchos esperan ver el cumplimiento de esas palabras como algo que empezó aquí en A y entonces aquí estamos en B, ya se cumplió. No, hay un espacio de tiempo entre el momento que Dios entrega una palabra y el tiempo del cumplimiento. Y creo que lo profético tiene que ver con poder advertir lo que está entre ese espacio. Desde el momento que Dios da la palabra, desde ese momento empezó un mover profético, ya empezó el mover profético para traer a cumplimiento pleno lo que fue dicho. Pero desde el momento que el Señor entregó la palabra, y si a quienes le entregó la palabra están caminando en lo que Dios dijo, entonces ya hay un mover profético, ya se está en zona de cumplimiento hasta que llegue esa plenitud. Muchos se pierden en este sentido porque no le dan seguimiento, porque no entienden que hay algo que ellos necesitan hacer para que Dios cumpla lo que Él dijo. O sea, no es solo algo que Dios hace, es algo que hacemos en equipo con el eterno Dios. Entonces, en ese sentido, hay muchas palabras que han salido, que han sido dadas y están esperando cumplimiento. Y a veces una cosa es lo que uno entiende cuando recibe esa palabra por primera vez, y otra cosa, lo que vas entendiendo en el camino del desarrollo e implementación de esa palabra. Normalmente, en una buena medida, lo que percibimos de primera no es lo mismo que vamos desarrollando en cuanto a entendimiento en el camino. Entonces, muchas de las palabras que nos han sido entregadas, que hablan de restauración, palabras que hablan de proyección, palabras que hablan de cambio, palabras que hablan de transformación, lo percibimos desde una perspectiva. Caminamos, tenemos un paradigma, un nivel de revelación, y bajo el enfoque que nos da ese nivel de conocimiento, ese nivel de revelación, interpretamos lo que fue dicho, pero en la medida que vamos avanzando y la verdad presente nos va tocando, nos va cambiando, nos va afectando, va cambiando esos paradigmas. Entonces, lo que entendimos en un momento como restauración, o las implicaciones de esa restauración, ya no es lo mismo. Cuando hablamos de transformación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo entendíamos de una manera, pero ahora lo estamos entendiendo de otra manera. ¿Por qué razón? Porque hay tres palabras que son fundamentales: Da'at, Tevunah y Jochma en el hebreo.
Da'at tiene que ver con el conocimiento revelado, es uno de los significados de esta palabra. Y Tefuná tiene que ver con entendimiento no intelectual, sino el entendimiento profético de aquello que Dios me reveló. El conocimiento revelado es el producto de la activación de Tefuná, es decir, el entendimiento de lo que Dios dijo, para poder implementar aquello, Jokmah. Entonces, estas tres palabras se interrelacionan y es un triarmónico, de tal manera que yo no puedo separar una de la otra. Entonces, estamos en un tiempo coyuntural, estamos en un tiempo clave, proféticamente hablando, estamos en un tiempo de transición y creo que venimos hablando de transición hace bastante tiempo atrás, bastantes años atrás. Sin embargo, yo creo que estamos llegando a un tema importantísimo, o a un punto importante de la transición. Estamos entrando en lo que algunos han llamado, o lo que algunos sí están llamando la cuarta reforma. Y entiendo el tema de la reforma, entiendo que Dios hace reforma y creo que estamos viviendo una importantísima, si no la más importante que el pueblo del Eterno ha vivido. ¿Por qué? Porque esta reforma y esta etapa de la transformación nos llevará a ser posicionados en un escenario clave para lo que entendemos serán los acontecimientos finales. Entonces estamos hablando de una generación, y aquí entro en el tema. Estamos hablando de una generación, estamos hablando del despertar de una generación. Y no quiero entrar en el tema ni de qué es una generación, ni cómo se compone una generación, ni las características que implica el despertar de una generación. Simplemente quiero hablar del despertar de una generación y uno de los requerimientos que el Eterno plantea para el despertar de una generación, que es la limpieza de la casa, aplicando esa frase profética que el Eterno Dios le dio a mi esposa para este tiempo, limpiando la casa. Limpiar la casa, entonces, es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Es fundamental para poder avanzar a lo que viene. Si no hay limpieza y todo lo que la limpieza implica, no vamos a alcanzar lo que el Eterno tiene allá adelante. Y cuando hablamos de casa, estamos hablando en términos personales. Mi casa, yo como casa, mi familia como casa, la congregación como casa, el pueblo de Dios como casa. Pero aquí hay un contexto muy interesante que es una generación como casa, el despertar de una casa, el despertar de una generación. Y para eso entonces hay que limpiar la casa. Una generación tiene que ser limpiada. Y esta tal vez es la esencia de lo que yo quiero empezar a compartirte. Voy a usar de forma alegórica y en un sentido metafórica la vida, la experiencia de Noé y todo lo que se dio alrededor de la vida de Noé y el cumplimiento de lo que el Eterno le entregó a este hombre y su familia, porque el tema es un tema de familia. La fuerza laboral de Noé fue su familia. Pero quiero entonces tocar algunos aspectos del contexto de Noé, de la vida de Noé y todo lo que sucedió alrededor del juicio que Dios trajo sobre una generación y la provisión de Dios para Noé y su familia, para un nuevo tiempo, para un nuevo mundo. Lo voy a usar para entonces hacer una aplicación a nuestro tiempo. Pero primero quiero poner una base, como siempre me gusta hacer, poner una base, poner un fundamento sobre el cual podamos transitar. Y de paso, pues, le planteo una especie de mapa que definirá la ruta por donde queremos seguir, o por donde queremos avanzar. Cuando hablamos de limpieza, tenemos que hablar del agua como símbolo. El agua en la Escritura es un símbolo importantísimo, ¿verdad?
En algunos casos en la Escritura es metafórico, en otros casos es simbólico, en otros casos es literal, pero tiene significados muy específicos, ¿verdad? Entonces, el agua es un elemento de limpieza en la Biblia, es un elemento de limpieza. Por ejemplo, el agua es símbolo de pureza. El agua habla de pureza. El agua también es un símbolo de avivamiento. El agua es un símbolo de arrepentimiento. El agua tiene que ver con Tevilá o el bautismo, ¿ok? Pero también tiene que ver con juicio, agua de juicio. Y también el agua es un símbolo de llenura. Estas seis símbolos o seis representaciones o seis palabras que representan el agua, simbólicamente hablando, las voy a usar. Quiero repasarlo para que usted tome nota de esto. El agua como símbolo de pureza, el agua como símbolo de avivamiento, el agua como símbolo de arrepentimiento, teshuvá, el agua como símbolo o dentro del bautismo, el agua como juicio y el agua entonces como llenura. Es símbolo de la llenura del Espíritu de Dios. Y usted se lo estará preguntando, ¿cómo de la llenura? Sí, cuando Yeshua dice en Juan capítulo 7, en medio de la festividad de tabernáculos, él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está refiriéndose a Joel 2:28 al 30, la llenura del Espíritu de Dios o del Ruach HaKodesh. Ok, ya usted tomó nota de estos símbolos. Quiero entonces leer dos pasajes que tienen que ver con la limpieza. El primero está en Hebreos, capítulo 10, verso 22. Quiero leer para ustedes. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ok? Aquí es una exhortación del apóstol Pablo a la purificación y a la limpieza a través de el agua. Quiero leer otro pasaje más y entonces luego le quiero hacer un comentario al respecto. En Segunda de Crónicas 29, 15 al 16 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del Eterno, conforme al mandamiento del Rey y las palabras del Eterno, para limpiar la casa del Dios Eterno. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Eterno para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Eterno, al atrio de la casa del Eterno, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Es decir, la dirección del Dios Eterno y la dirección del rey Ezequías tiene que ver con limpiar la casa del Eterno, es decir, sacar toda impureza, y toda la impureza de la casa la sacaron y la tiraron en el río, en el torrente de Cedrón. Entonces, tanto el libro de Hebreos como el libro de Crónicas nos habla de limpiar la casa, donde el elemento del agua es simbólico de la purificación. Entonces, cuando hablamos de limpiar, estamos hablando de purificar. El Eterno Dios está trabajando hoy, al igual que le dio la dirección a Ezequías, para que se limpiase su casa y todo lo inmundo saliera, todo lo inmundo fuera sacado, y sacado por los levitas, dice, por los levitas. Eran los encargados o fueron los comisionados por el Dios Eterno para limpiar la casa, para sacar todo aquello que era impuro, todo aquello que no era puro. Sacarlo de la casa, limpiar la casa, acondicionar la casa
para que entonces lo que Dios quería hacer con la casa tomara lugar. Hoy estamos viviendo tiempos de limpieza. Estamos viviendo tiempos donde el Señor está limpiando la casa, está sacando impurezas, y pareciera ser que estamos en una guerra civil, pareciera ser que hay dos o tres bandos, ¿verdad? Y todo el mundo disparando argumentos. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es correcto, esto es incorrecto, así es como debería de ser, así no debería de ser, el nombre del Eterno no es este, el nombre del Eterno es este otro. Pareciera ser que estamos en una guerra civil, pero yo creo que no es una guerra civil tanto así, sino es el proceso propio cuando Dios está limpiando la casa, porque para algunos esto no es impuro, pero para aquellos eso sí es impuro. Pero en medio de todo esto, Dios está trayendo revelación sobre una generación para definir con toda claridad qué es puro y qué no es puro, para hacer separación entre lo que es santo y lo que es profano, eliminar lo que es profano, que ha sido llamado por mucho tiempo puro, y purificar lo que es más puro. Recordemos la historia de los hijos de Aarón. Acordémonos de la historia de estos dos muchachos, digámosle, Abiú y Nadab, que el Eterno hizo descender fuego, fuego del cielo, fuego puro, y dio la orden de que todo fuego que se levantara tenía que ser con el fuego de ese altar, fuego puro. Los dos hijos de Aarón, Abiú y Nadab, se tomaron unos vinitos y se sintieron dueños de la pelota, dirían en términos futbolísticos, y agarraron cualquier fuego, un fuego extraño de una hoguera, de una lámpara, y encendieron el fuego dentro del tabernáculo del Eterno. Y eso no agradó al Dios Eterno. ¿Por qué? Porque el fuego que usaron era fuego impuro, no era fuego puro. El Eterno Dios había dicho cuál era el fuego puro, y entonces que de ahí debían de tomarlo. Hoy en día yo creo que estamos viendo dentro de este proceso de limpieza de la casa, viendo a Dios señalar qué es fuego extraño o fuego impuro y qué es fuego puro, qué es lo que Él realmente santificó y apartó, y qué es lo que Él nunca santificó, nunca apartó, nunca reconoció. Por ejemplo, cuando hablamos del Shabbat, dice que el Eterno en seis días trabajó y el séptimo día reposó. Y dice, y santificó el Eterno el día séptimo. Es decir, el Shabbat no santificó ninguno de los otros días, santificó el día séptimo. Entonces, reconocer que el Shabbat es el día que el Eterno estableció, y moverme en el Shabbat como el Eterno quiere que lo haga, eso es pureza. No puede ser cualquier otro día, porque ninguno de los otros días Él apartó. Fue el Shabbat. Yeshua dijo, yo soy Señor del Shabbat, y Él no se hubiera declarado Señor de una utopía. Muchos creen en los 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento tiene que ver con el Shabbat. Entonces, Constantino cambió el Shabbat por el domingo, y hoy muchos veneran el domingo, dicen que el domingo es el día del Señor, siguiendo los lineamientos de Constantino. Entonces, limpiar la casa significa sacar esa impureza. Eso es impuro. El día del Señor no es el domingo, es el Shabbat, es el sábado. Y quiero estarme explicando bien. No le estoy diciendo con esto de que tiene que dejar de reunirse el domingo, no estoy hablando de eso. El Shabbat nos congrega definitivamente, pero se puede reunir domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, pero no es igual que hacerlo el Shabbat.
Entonces, si Constantino cambió esto, y Constantino pertenece a la estrategia de Babilonia, seguir lo que Constantino estableció es caminar alineado con Babilonia. Justamente de eso estamos hablando, del despertar de una generación que entienda de una vez y por todas de que hay cosas que Dios apartó, hay cosas que Dios santificó y no pueden dársele otro uso. No puedo tomar lo que Babilonia estableció y decir, bueno, no, es como es la actitud del corazón, pues aquí va, esto a Dios le va a agradar. No, Dios no le va a agradar cuando hay desobediencia, cuando no se está alineando con lo que Él estableció. Hay una generación entonces que Dios está trayendo para limpiar la casa y preparar el escenario para lo que ha de venir. Entonces, limpieza tiene que ver con purificación. El avivamiento está relacionado o representado por las aguas. Esto tiene una implicación para mí importantísima. ¿Por qué? Porque si el avivamiento está relacionado con aguas, para que se dé un avivamiento, tiene que haber limpieza y tiene que haber purificación. Por ejemplo, el bautismo. La palabra para bautismo es tevilá. ¿Okay? Recordemos que el bautismo no fue algo del primer pacto o Nuevo Testamento. Del pacto renovado o Nuevo Testamento, sino el eterno Dios ya lo había establecido. Él había establecido el bautismo como una ceremonia de purificación, de limpieza, simbólica, pero fundamental. Entonces, la palabra tevilá encierra esto, sumergir en las aguas. Pero quien se sumerge en las aguas, se sumerge para purificarse. ¿Purificarse de qué? Para eliminar lo impuro. Si hubo contaminación, si hay impureza, entonces descender a las aguas, en el contexto bíblico, tenía que ver con quitar las impurezas. Entonces, quien descendía a las aguas, estaba bajo una especie de condena, en el sentido de que estaba impuro y tenía que. Entonces, el bautismo conlleva juicio, pero un juicio con absolución. Con absolución por el lavamiento en las aguas. Quiero repetir esto porque cuando yo toque lo de Noé, esto tenemos que aplicarlo. Cuando se habla de bautismo, quien requiere hacer tevilá y bajar a las aguas bautismales es porque encontró algo que lo establece bajo una condición de impureza. Entonces, quien está impuro no tiene ciertos derechos o pierde derechos. Pero entonces, al bajar a las aguas bautismales y limpiarse, es absuelto de esa impureza, por ende, purificado por el lavamiento. Entonces, lo limpio, lo ya puro, es lo que puede ser avivado. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, lo hacemos simbólicamente, con una carga de pecado, pero con testigos, porque yo quiero atestiguar de mi fe y mi compromiso con el Señor. Bajo a las aguas bautismales, símbolo de muerte, donde yo renuncio a lo viejo, donde renuncio a aquella carga de pecado, y al salir de las aguas bautismales estoy limpio, pero no solo limpio, estoy listo para entrar en una nueva vida, hablando de ese primer bautismo. Bueno, la idea aquí es la misma, lo ya puro, lo ya limpio, lo que ha pasado por las aguas, está listo para ser avivado, es decir, activar un mayor nivel de vida.
Y cuando hablo de vida, estoy hablando de la vida que Yeshua nos entregó. Entonces, la purificación tiene que ver con un proceso. Es un proceso de limpieza que remueve las impurezas. Pero la palabra techubá está relacionada con la palabra la palabra techubá, que está asociada o relacionada con la palabra tevilá, bautismo, tiene que ver con arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de dirección y un cambio de mentalidad. No solo es confesar un pecado, porque el pecado es una acción. Estamos hablando de una condición, estamos hablando de un estado mental, estamos hablando de paradigmas, estamos hablando de argumentos, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de enfoque, estamos hablando de si yo estoy viendo hacia el sur, arrepentimiento es girar para enfocarme al norte. Es decir, tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, tiene que ser renovada la mente y obviamente toda aquella inclinación de iniquidad tiene que ser tocada, quebrado el patrón, para entonces yo poder ser libre, no solo no pecar, sino ser libre para poder continuar el viaje, alcanzar lo que me fue trazado. Por tanto, en el proceso de limpieza, el arrepentimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque el Eterno va a señalar aquello de lo cual yo necesito arrepentirme, aquello de lo cual ya yo debo prescindir, aquel cambio de paradigma que yo tenía, aquella mentalidad, aquello que yo creía que era puro, pues entonces Dios dice, no es puro, pues yo me arrepiento de eso, ok, chao, ya no quiero nada con esto, ahora entonces me voy a enfocar en lo correcto. Espero estarme explicando bien. Hay una generación que Dios está levantando, que está haciendo esa transición, que está girando del sur al norte, que está reenfocándose en Dios, en su Torah y en aquello que Él estableció como algo puro, limpio, apartado. Está entrando en un proceso de limpieza para que toda aquella impureza que se nos pegó del sistema babilónico sea arrancada, sea quitada. Entonces, lo que entra en estado de pureza genera las condiciones aptas para ser llevado a una dimensión mayor de vida, es decir, avivamiento. Por amor de Dios, entendamos de una vez por todas que avivamiento no quiere decir la dinámica interna de una congregación que se emociona y que vive un estado emotivo alterado de conciencia, sin cambios, sin transformación, sin alinearse con la verdad revelada y la verdad presente que el Eterno Dios está trayendo. Es imposible, y lo vamos a ver ahorita, que donde hay avivamiento no se afecte el entorno, no sea afectado el entorno. Avivamiento va a generar cambio, avivamiento genuino, va a generar cambio. ¿Por qué? Porque el avivamiento es la consecuencia de un proceso de limpieza para purificar, donde ha mediado el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma y un reenfoque basado en la verdad revelada del Dios eterno. Entonces, avivar no es una emoción inicialmente. Avivar no es algo que sucede afuera, no es algo de lo cual yo me puedo contagiar. Yo quiero participar del avivamiento. La característica fundamental del avivamiento es que empezará internamente en todos aquellos sobre los cuales Dios lo esté trayendo, pero Dios no traerá un avivamiento sobre aquellos que no se han sometido al Dios eterno para ser
para ser demostrado cuáles son las impurezas que vienen arrastrando. Si no se limpia la casa, lo que suceda en la casa no será genuino. Este avivar va a afectar el entorno. Inevitablemente limpiará la tierra para establecer un nuevo comienzo. Y no solo la tierra, sino aquellas personas alrededor que lo permitan. Entonces, sí o sí, este proceso demanda teshuvah, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Con esta base, vamos ahora a Noé. Porque Noé tiene mucho que decirnos. Y con Noé vamos a proyectarnos proféticamente también. Si usted tiene ahí en su Biblia, el libro tiene ahí su Biblia, busque el libro de Génesis. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y también en el capítulo 7 del libro de Génesis. Los versos 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. A ver, aquí se dicen tres cosas. Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. 1. 2. Halló gracia porque era justo. Y 3. Era justo porque era perfecto en sus generaciones. Esto en un sentido tiene que ver con el legado y la instrucción de la Torá. La única forma o el único parámetro para medir si una persona realmente es justa es la Torá. Entonces, la Torá estuvo desde siempre. La Torá no hizo su aparición, por así decirla, en el Sinaí. No fue que Dios dijo, bueno, me voy a inventar una Torá para... No, la Torá siempre ha estado. Entonces, Noé fue perfecto en sus generaciones. ¿Qué implica eso? Implica que ya desde atrás se había enseñado la Torá. ¿Por qué? Porque Noé fue justo en medio de una generación perversa. Él fue justo en medio de una generación perversa. Génesis 7:1, dijo luego el Eterno a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. A ver, esto pone bueno. Aquella generación era una generación perversa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas eran mercaderes del sexo. Es decir, la promiscuidad, la perversidad sexual estaba a la orden del día. Eran violentos, 2. Y no tenían un concepto claro de familia. Violentos en todo sentido, violencia. Es decir, donde hay violencia no hay derechos ni se está a derecho. Es decir, hay una anarquía o un imperio está subyugando y manipulando los hijos. Pero tampoco había un concepto de familia. Sin ahondar mucho en el tema, la respuesta a por qué esta condición de esa sociedad es porque esas sociedades estaban bajo la influencia, el gobierno de los Nefilim. Y aquí no estoy hablando de los Nefilim, los ángeles caídos necesariamente, sino que también se le llama Nefilim a los hijos de los ángeles caídos que les nacieron de la relación que tuvieron con las hijas de los hombres.
Ahí está en el capítulo 6. Entonces, de la unión de un ángel caído con una mujer, nacieron también Nefilim. ¿Ok? Se le llama de muchas maneras, refaitas, anaquitas, etcétera, ¿verdad? Se le llama de muchas maneras, pero en esencia estos fueron los grandes gobernantes de aquel tiempo, es decir, gente de renombre, de gran reputación, fuertes, valientes, se decía que eran valientes, pero estamos hablando de una élite de gobierno. Hoy en día los Illuminati dicen que son descendientes de esta raza. Ok, menciono esto porque para que usted se haga una idea del cuadro imperante en ese contexto. Y en medio de ese contexto, Dios halló un justo, a Noé, y obviamente pues a sus 3 hijos juntamente con Noé, ¿verdad? Hoy en día no es diferente, y empecemos a armar la analogía. Empecemos a hacer el cuadro comparativo. Hoy estamos en una condición similar. La ideología de género, el gobierno injusto, en mi opinión, obedece a la influencia de los Nefilim, obedece a la influencia de esta raza que hoy está en medio de nosotros. Y la Biblia le llama la simiente de la serpiente, y pondré enemistad. Le dijo a la simiente entre tú y la mujer, ella te herirá en tu cabeza y tú le morderás en el calcañar. Entonces hay 2 simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y hoy, al igual que en los tiempos de Noé, la simiente de la serpiente está gobernando, está influyendo el mundo. Estos son los que quieren establecer el nuevo orden mundial. Entonces Noé se mantiene alineado con la Torá, es llamado justo, es llamado perfecto en sus generaciones, en medio de esa generación. Por eso Dios lo escoge a él y escoge a su familia. ¿Por qué? Porque ellos guardaron la Torá. Era la única manera, es la única manera de ser justo. Eso me permite también mencionar otra cosa. Noé no tuvo religión. Noé no tuvo religión, no tuvo cultos como tradicionalmente lo entendemos. Lo que tuvo fue una cultura que nace de la obediencia al Dios eterno. Entonces hay una diferencia entre Noé y los demás, no porque iba al culto, entienda lo que le estoy diciendo, no porque iba al culto, sino porque manifestaba una cultura. La obediencia de Noé a Dios le generó un carácter, una forma de actuar, estableció paradigmas alineados con la voluntad de Dios. Esto fue guardado por generaciones y le permitió entonces guardarse de la influencia de aquella generación. Dios le encomienda a Noé un proyecto. Dios va a traer juicio como conocemos la historia. El juicio vendrá en forma de diluvio. Y Dios le pide a Noé que construya un arca. Construya un arca. Aquí hay una figura muy interesante y muy hermosa. El arca en sí habla de Yeshua. No solo del plan de salvación, sino de Yeshua, nos da características de Yeshua. Y solo voy a tocar algunos aspectos. La palabra Tebá, que es la palabra que se traduce como arca, tiene 2 acepciones. Tebá significa arca, pero también significa palabra. Significa arca, pero también significa palabra. Entonces Dios le dice a Noé, construye un arca. Construye un arca con base en la palabra que te doy. Vamos. Todo diseño de Dios parte de la palabra
y es por la palabra que se llevará a cabo. Si bien es cierto, Noé pudo, con cierta habilidad o mucha habilidad y destreza, construir el barco. Pero la palabra que el Padre Eterno le entrega a Noé, le da a él el tepuná, el entendimiento y la sabiduría para construir aquello. Me estoy explicando. Todo diseño de Dios requiere que haya Da'at, un conocimiento revelado, tepuná, entendimiento de lo que fue revelado, y Jochma, la sabiduría, la habilidad para implementarlo. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, una vez que Noé termina el arca, le dice: Noé, entra en el arca. Hay una implicación más allá de entrar en el barco. La implicación es entrar en la palabra. No solo con la palabra construyó y por la palabra, sino que ahora le dice: entra en la palabra. ¿En qué sentido? Lo que Dios hace con Noé es un pacto. Le dice: yo voy a traer juicio, pero te voy a salvar a vos y a tu familia. Construye un barco para esto. Construye el arca para esto. Dios establece un pacto. Ese es el pacto eterno de redención que Dios se lo expone a Noé, hace a Noé partícipe de ese pacto. No es un pacto diferente, es el mismo pacto, solo que ahora se lo extiende a Noé. Entonces, lo que el Eterno le está diciendo: entra en la palabra o entra en el pacto. La palabra pacto o alianza es la palabra hebrea milá, pero milá, al igual que teva, arca, significa palabra. Entonces, entra en la palabra es igual a entra en el arca y es igual entra en milá, es decir, en el pacto. Vamos, cada vez que Dios purifica, cada vez que Dios somete a un proceso de limpieza como con resultado de purificación, Dios establece un pacto, o más bien ratifica ese pacto y los beneficios de ese pacto. Entrar en el pacto implicaba guardar a Noé y a su familia de lo que aquella generación iba a hacer y sobre todo del juicio que vendría sobre esa generación. Dios le está diciendo hoy a una generación que la está sometiendo a limpieza y a purificación: entra en el pacto, no porque no se estuviera en el pacto, sino porque ahora Dios, el Dios eterno, abre una dimensión mayor del pacto en Yeshua y a través de Yeshua para guardarnos de lo que vendrá. Para guardarnos de lo que vendrá. Entonces el Eterno introduce a Noé en el pacto y en el arca. Ahí está representado Yeshua, en la palabra, en el arca y en el pacto. Él es la salvación. De eso habla el arca, de salvación, pero no hay salvación sin pacto. No hay salvación sin pacto. No hay arca sin pacto. Y no hay pacto sin Torah. Entonces, volver a la Torah es reafirmar el pacto que me va a guardar en momentos difíciles. Ahora, un dato interesante.
obviamente pues muy relacionado con esto, es que la palabra Tebá es el nombre que se le dio a la canasta de juncos sobre la cual pusieron a Moisés. Esa canasta donde pusieron a Moisés también se llama Tebá. Y dice que pues tomaron a Moisés, lo pusieron en la canasta y entonces lo depositaron sobre las aguas, igual que el arca estuvo sobre las aguas. Moisés no se hundió porque la canasta no se hundió, flotó sobre aquellas circunstancias, y eso fue un acto profético porque Moisés sobrevivió a todo y pudo caminar por encima de todo lo que la generación de Egipto trató de hacer sobre él. De igual manera, Noé y el arca estuvieron por encima de aquel juicio y de aquellas circunstancias, y ahí es donde el eterno Dios quiere llevarnos a nosotros. Moshe fue tipo de Yeshua, libertador, pero también Noé fue tipo de Yeshua, libertador. El arca, tipo de Yeshua, porque habla de salvación, pero también tiene que ver con pacto, porque no hay salvación si no hay pacto. Tiene que ver con la palabra Yeshua es la Torah, porque sin Torah no hay pacto. El otro punto que quiero que veamos es el contexto del juicio. Del juicio que Dios trae sobre aquella generación. Cuando el eterno Dios dice, haré juicio, traeré un juicio, traeré un diluvio. Recuerde que aguas tiene que ver con juicio, es un símbolo de juicio. Y uno de los aspectos claves de un juicio no es el juicio en sí, donde se castiga la maldad, la transgresión, etc., sino el enfoque de un juicio es poder traer limpieza. Entonces, las aguas purifican, pero a veces para limpiar y purificar tiene que haber juicio, tiene que haber un juicio de Dios. Entonces, la intención de Dios, desde mi punto de vista, no era solo traer un juicio sobre aquella generación perversa y arrancarla de la faz de la tierra, y el relato bíblico dice que reptiles, aves, todo iba a ser eliminado. No solo eso, sino era limpiar la tierra también de los pecados que la habían contaminado. Es decir, la Escritura nos habla de 3 pecados que contaminan la tierra: la idolatría, y esa generación tenía idolatría. 2, derramamiento de sangre, y ellos derramaban sangre. Y 3, los pecados sexuales. Entonces, número 1, la idolatría. Número 2, el derramamiento de sangre. Y número 3, los pecados sexuales. Eso había contaminado la tierra. Entonces Dios se propone traer una nueva generación. Una nueva generación, y esto es fundamental, una nueva generación que poblara la tierra. Pero más que eso, Dios tenía una semilla que plantó en Sem, para que a través de Sem se definiera el linaje de la mujer que traería al Mesías. Entonces, Dios no solo rae de la faz de la tierra a una generación perversa, sino que con las aguas purifica, limpia la tierra. El juicio trae aguas para purificar, trae aguas para limpiar la tierra.
Y eso es lo que vamos a ver, y estamos empezando a ver el juicio de Dios viniendo sobre nuestras ciudades para traer limpieza, para traer purificación. Pero antes tiene que limpiar la casa, tiene que limpiar tu casa, tiene que traer juicio sobre toda forma de iniquidad, sobre todo aquello que es impuro y está en condición de impureza. El eterno Dios quería preparar la tierra para la nueva generación que traería al Mesías. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36, perdón. Ezequiel 36, vamos a leer primero los versos 16 y 17. Sí, 36, 16, 17 dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel o la casa de Efraín, ese es el contexto, moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos. ¿Qué contaminó? La tierra. Y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Así se refiere el Eterno a las obras de la casa de Efraín o la casa de Israel, como obras menstruosas. Verso 18 dice: y derramé mi ira sobre ellos, juicio, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Ahí está. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ahora acompáñenme a los otros dos versos que quiero leer, el 25 y el 27, por favor. El verso 25 del capítulo 36 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Efraín, le está hablando a la casa de Efraín, le está hablando a la casa de Israel. Hace unos días enseñé sobre esto, enseñé sobre las dos casas de Israel. Usted lo puede buscar ahí en Facebook, va a encontrar la enseñanza, porque es clave. Le está hablando a la casa de Efraín, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto hace una referencia a Joel 2, 28 al 30. Vamos, sígame por favor. Está hablando de la llenura del Espíritu de Dios. Dice: y después de eso, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando de la activación del mover profético de los días de Elías. Está hablando de los tiempos de los preparativos de la novia. Está hablando de un tiempo de restauración especial. Está hablando de derramamiento de aguas. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que caminaron en impureza. Quiero volver a repetir, a leerlo. Dice 17: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, es decir, impuros. Y aquí está diciendo: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que los va a limpiar. Está hablando de purificación. Ok, es por lo que hicieron, pero yo los voy a purificar. Mire esto también. Cuando el diluvio cayó, llenó toda la tierra. Toda la tierra fue anegada por agua. Es decir, la tierra se convirtió en un mikveh, en una pila bautismal. La tierra murió y volvió a renacer cuando las aguas bajaron. La tierra estaba lista para recibir a la generación que traería el Mesías, que redimiría todo lo creado. Vamos. Ahora aquí está hablando de Efraín,
pecaron, contaminaron la tierra con los 3 pecados, fueron esparcidos. Pero ahora el Eterno dice, yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes. ¿Por qué dice esto? Porque Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Efraín, la casa de Efraín, es decir, los que hemos estado dispersos en las naciones, pero tenemos la genética de Israel, no de la nación Israel. No de Israel geográficamente, sino Israel, el pueblo de Dios. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Está hablando de purificar. Ahora, usted sabe cómo vino Efraín. La mayoría de los efraínitas hemos emprendido nuestro viaje de regreso a casa entrando en el cristianismo romano. Ahí nos alcanzó el Eterno, ahí nos metió el Eterno, y de ahí empieza a sacarnos. Entonces, antes decíamos el domingo es el día del Señor, pero un día vino la palabra revelada a nuestra vida y la historia nos lo corroboró y entendimos que era el Shabbat. Entonces ahora emprendimos un viaje, ya no para encontrarnos con Yeshua, y gracias a Dios por los medios que usó, sea la iglesia que usó, la denominación que usó, conociste a Yeshua, efraínita, pero ahora estamos emprendiendo el viaje de regreso a nuestro origen, estamos emprendiendo el viaje de regreso a casa, y el Eterno dice, yo estoy derramando agua sobre ustedes, agua de purificación, aguas que les va a limpiar todo aquello que es impuro, para poder avivarlos, para que haya avivamiento. Sigo leyendo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está hablando del nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice, yo daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Eterno, y haré que andéis en mis estatutos, es decir, en mi Torah, y que guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Es el despertar de una generación. El Eterno está limpiando la casa para volver a nuestro origen. La llenura del Espíritu. Ahora, vea qué interesante esto. La palabra diluvio, que es la palabra hebrea mabul, significa disolver. ¿Qué hizo el Eterno con aquella generación? Trajo el diluvio y la disolvió, desapareció. Una generación fue disuelta. Las aguas de Dios purifican separando lo que es santo de lo que es profano. Lo que el Eterno hace es disolver en nosotros nuestra sustancia y apartar lo que es de Él de lo que no es de Él. Eso es lo que está sucediendo hoy. Él está trayendo un diluvio. La llenura del Espíritu Santo no fue diseñada solamente para manifestación de poder. La llenura del Espíritu Santo es la inundación de las aguas de separación que Dios trae sobre nuestras vidas para irnos desarraigando, no solo de los patrones viejos del mundo, de los hábitos o los vicios del mundo, sino también de todo hábito, costumbre, concepto, argumento, idea, práctica que venga de Babilonia vía cristianismo romano.
todo aquello que nos separa de nuestro origen, de nuestras raíces, todo aquello que nos separa de lo que el Eterno estableció, de lo que es santo, de lo que Él determinó como algo puro, como algo apartado, como algo separado, como el fuego correcto, el fuego santo. Todo lo que nos aparte de eso entonces es profano, tiene que ser eliminado. Las aguas lo van a disolver, y en ese punto es donde estamos hoy. Porque la Escritura dice en Mateo 24, 37, 39, Yeshua hablando dice: más serán como los días de Noé, serán como los días de Noé. ¿Por qué? Porque hace una referencia y una comparación al desenfreno que se vivía en aquellos tiempos, alejados de la Torá, alejados del diseño correcto de Dios. Entonces Dios trajo un juicio y disolvió una generación. Pero Yeshua dice que estos tiempos que estamos viviendo, no los que vienen, estos que estamos viviendo son como los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas circunstancias que tuvo Noé aquel tiempo en su contexto, en ese escenario. En ese escenario en el que él estuvo, social, político, educación, ahí son las mismas circunstancias que tenemos hoy, el mismo espíritu, la misma influencia, la influencia del sistema babilónico para infiltrarse, para infiltrar a los justos, para infiltrar a los que quieren vivir de acuerdo a lo que el Eterno estableció. No celebrar la Navidad, sino celebrar las festividades que el Dios Eterno estableció. No celebrar las festividades paganas, no rendirle culto al Dominus Dei, al día del sol, sino guardar el Shabbat como el Eterno lo estableció, no como una religión, no solo como un énfasis en el culto, entiéndame, sino como lo vivió Noé, como una cultura, en obediencia a lo que el Padre Eterno estableció. Hay una generación que está despertando, una generación que está siendo separada también en otro sentido de ese contexto religioso, de esa estructura religiosa. Y no estoy hablando de personas, entiéndanme, estoy hablando del sistema religioso infiltrado por Babilonia. Por eso el Eterno dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿De en medio de quién? De en medio de Babilonia. ¿Qué es lo que el Eterno está diciéndonos entonces? Estamos viviendo los días como los de Noé. Esto es un anticipo de lo que vendrá. El Eterno, al comparar con los días de Noé, nos da una referencia clara, muy clara, a esos 7 años, cuando en la tierra el sistema del anticristo y la persona del anticristo estarán gobernando. Y arriba nosotros, los que habíamos sido levantados, celebrando la boda del Cordero, el tribunal de Yeshua, y luego prepararnos para descender con Yeshua y gobernar 1000 años. Entiéndame bien esto. Entonces, antes de este acontecimiento tan trascendental, por supuesto, la lluvia de Dios está trayendo un juicio, pero también está trayendo separación. Está separando las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Está separando el diseño de Babilonia y el diseño del Dios eterno. Estamos entrando en una nueva etapa, en un nuevo tiempo, así como el diluvio trajo un nuevo escenario para que un nuevo mundo tomara lugar. Hoy estamos entrando en un nuevo escenario, en un nuevo tiempo. Se está preparando ese escenario para entrar en un nuevo diseño, para entrar en una nueva dinámica. Entiéndame bien, Dios está provocando que más y más personas salgamos del sistema religioso tradicional. Y repito, reitero, subrayo, recalco, no estoy hablando de personas, no estoy hablando de iglesias en particular, estoy hablando del sistema como tal, porque hay hombres honestos y mujeres hermosas de Dios honestas, que Dios las usa con tremendo poder, que es Dios quien les respalda, pero necesitan entender que ese sistema no es el correcto, que tienen que entrar en esta nueva etapa. Son parte de una generación que Dios
está limpiando, que Dios está renovando y haciéndola volver a su origen. Con Noé, un nuevo mundo y un nuevo diseño se estableció. El Eterno limpia la casa para entrar en un nuevo tiempo y en un nuevo diseño. Hay una preparación profética para un avivamiento, pero en el contexto y en el sentido que yo he dicho, no un avivamiento privado, no un avivamiento que se trata solo de vivir adentro, salir afuera, traer gente y volverla a meter. Estoy hablando de un avivamiento que va a limpiar la tierra, que va a limpiar la tierra de los pecados sexuales, de los pecados de idolatría, de los pecados de derramamiento de sangre. Estoy hablando de un avivamiento que empieza en lo interno del hombre, en lo individual, en su mente, para generar un cambio de paradigma, para generar un cambio de perspectiva, para girar del sur al norte de una forma radical. Y eso implicará entonces que algunos de ustedes tendrán que decirle no a su pastor o no a su papá, porque bien, y entienda el sentido en que le estoy diciendo. No es rebeldía, es que esto me lo reveló el Eterno. No quiero estar más sujeto más a la tradición de hombres, no quiero estar metido dentro de un diseño que me está asfixiando, que no es el correcto. Me rehúso a seguir celebrando las fiestas paganas, me rehúso a seguir rindiéndole culto al domingo como el día del sol, sustituyéndolo por el día correcto del Dios eterno. Renuncio a vivir alejado de la Torá, renuncio a creer que estamos en la dispensación de la gracia y que ya la ley pasó, por tanto pasó el Antiguo Testamento, por tanto, como algunos dicen, Israel fue desechado. No, yo soy Israel y la palabra de Dios es una y sigue vigente para todos nosotros, que hay que interpretarla correctamente. Eso sí, que hay que el llamado del Eterno es entrar en el arca para poder encontrar nuestras raíces. Primero hará separación y quitará lo impuro, llevará a Teshuvá a su casa y a la Torá, y de vuelta a la Torá. ¿Para qué? Para alejarnos de todo sincretismo babilónico. Este año 5779, año bíblico y universal, el Eterno nos está sumergiendo en aguas de Tevilá para morir ahí en las aguas, así como lo hizo con la tierra del diluvio. Un nuevo diseño, un nuevo tiempo, un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión está tomando lugar. Luego de que pasó el diluvio, las aguas bajaron, Dios le dijo a Noé: sal fuera del arca. La implicación no era sal de la palabra, porque si le dijo entra en el arca y la implicación es entra en la palabra, entra en el pacto. Ahora no es sal de la palabra, sal del pacto, sino sal con la palabra fresca. Porque ahora tú eres esa palabra. Sal con la palabra para llevar salvación a las generaciones que se pierden. ¿Me expliqué bien? Una vez que el Eterno limpió la casa, entonces podremos salir con la palabra y extender el pacto que Yeshua renovó en el madero a todo aquel que no le conoce. Pero será otro tiempo, será otro escenario, será otra plataforma. En el diseño correcto, la gloria de Dios se manifestará como nunca. La gloria de Dios se manifestará como nunca. En el diseño correcto, veremos la unidad de la cual habla Juan 17, en el diseño correcto, en casa, en nuestro origen. Sin cosas impuras, sin conceptos cerrados, sin zonas de error. Imperfecto, sí, pero en el diseño correcto, perseverando en lo que el Eterno estableció en obediencia como hizo Noé, para definirnos como una cultura. Esto establecerá con toda fuerza y categóricamente
la separación definitiva entre las dos simientes. Entonces el mundo podrá decir por aquí o por allá. El Eterno le dirá: he aquí yo he puesto la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida, escoge mi camino, escoge el camino correcto. La instrucción le va a cambiar la naturaleza y la simiente a muchos, pero otros lamentablemente quedarán del otro lado, como dice Judas. Esos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Vienen días de definición claves. Ahí estamos entrando en un tiempo muy importante, donde el Eterno Dios hará separación, donde el Eterno Dios va a separar. Algunos seguirán creyendo que son gentiles y que lo que estamos hablando es judaizar y se quedarán del otro lado. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de que se quedarán del otro lado, pero cada vez la línea de separación será mayor y entonces les tocará en algún momento brincar, pero el salto será más grande. Pero otros que ya estamos entrando, Dios nos está alineando hasta que Dios complete su remanente. Entonces ese remanente hará una separación y provocará que los que están de este lado, que son del pueblo, pasen al otro lado y veremos la persecución real. Veremos una persecución real, pero veremos un avivamiento aún más real. Ya no dependeremos tanto de cultos. Entenderemos que la cultura es la fuerza sobre la cual va a cabalgar la verdadera y genuina unción de Dios, que el avivamiento tiene que ver con transformación de adentro hacia afuera, y nuestras ciudades serán afectadas por ese poder de Dios que se ha de manifestar a cielo abierto. Él nos dirá: salgan del arca, bajo un diseño de familia. Recibiremos la instrucción necesaria que nos va a afirmar como familia de Dios, que nos va a preparar para la confrontación que viene del sistema nefilita, de los nefilim, de esos líderes que aún hoy están, que tienen el mundo de cabeza en el mal sentido. La definición de familia, que es lo que están atacando con toda fuerza, la fuerza nuestra como familia. Esa preparación, esa instrucción nos va a ayudar a enfrentarlos y nos va a capacitar para amar sin asimilarnos con el mundo y con el sistema. Amar a las personas genuinamente, independientemente de su condición, y llevarlas a Yeshua para que sean restaurados. Entonces, hoy el Eterno Dios está limpiando la casa. Hoy, este programa de Limpiando la Casa también nos está anunciando un tiempo de limpieza para combatir la misma amenaza, en sentido bastante general, la misma amenaza que enfrentó Noé en esencia. Esta iniciativa de Dios, preparativo durante estos meses limpiando la casa, está anunciando que un bautismo está viniendo, está llegando sobre nosotros. Como en el diluvio, la tierra fue anegada, fue convertida en un mikveh. El agua nos va a inundar para morir a todo aquello que es impuro y renacer y renovar un pacto con el Eterno Dios y caminar en lo que Él ha establecido, ser sumergidos en Él. Él está sumergiendo su casa en aguas de pureza y limpieza, para entonces luego ver el juicio que vendrá sobre los nefilitas. Mi amigo, mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos y dispuestos a que Dios desarraigue de nosotros lo que tenga que desarraigar, a cambiar hábitos, costumbres, a dejar de llamarle bueno a lo malo,
permitirle a Él que limpie toda impureza. Proféticamente estamos declarando que hay una lluvia que está viniendo, que nos va a sumergir en aguas de purificación. Antes de que la lluvia tardía haga su asomo, la segunda venida de Yeshua. Les bendigo y proclamo sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre los suyos, que la revelación del Ruach envuelve sus vidas y que estas palabras calen profundo en tu vida, en el nombre de Yeshua. Les bendigo.